demás, pues también nos anima. Así que ha llegado el momento de No Desesperes. Claro, tenía yo cara de desesperado, por eso estaba yo en pantalla. Pero bueno, quien no está desesperado, como siempre, informado y en su tema, Arcaiz Jiménez. Buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. ¿Todo bien? Todo muy bien. Hoy vienes integrado en el plato, esto me gusta a mí. Sí, así de morado, hoy totalmente... Bueno, como siempre, vamos a recordar que tenemos las consultas en el correo electrónico tea@aquitv.es y siempre empezamos, además ya esto es como protocolo manda, con una consulta, ¿no? Sí, hoy vamos a leer 3 consultas, pero bueno, las 2 últimas hablan de lo mismo, así que vamos a empezar con la primera, si te parece. Bueno, la consulta la hace Juan Pablo y dice así: hola, ¿qué tal? Le quería hacer una consulta. Resulta que mi novia y yo ayer tuvimos nuestra primera relación sexual. Todo iba de maravilla hasta que noté que el preservativo estaba un tanto salido del pene. Es que sin darme cuenta, este se tornó flácido y por la fricción se salió el condón. No se salió del todo, quedó por la mitad, agarrado al glande. Yo ni siquiera había terminado ni nada, pero estaba el líquido preseminal en el condón. Ella ni siquiera estaba en su periodo fértil. El caso es que enseguida fuimos a la farmacia a comprar la pastilla de emergencia para que mi novia la tomara. La tomó aproximadamente media hora después del acto sexual. Me gustaría que me dijera si hay posibilidades de que mi novia haya quedado embarazada. ¿Realmente se salió el preservativo porque mi pene estaba flácido o será que sin darme cuenta lo puse al revés o algo así? ¿Cómo podría hacer para que no nos vuelva a suceder? Muchas gracias. Bueno, no más peliagudo, pero a mí este que se salió como la mitad y quedó en el glande, bueno, pues en fin, no me quiero meter en terrenos pantanosos. Bueno, este chico habla de 2 cosas, una es del peligro de embarazo y otra es qué sucedió para que el preservativo se saliese, ¿no? Entonces, primero, respecto a lo del peligro de embarazo, decirle que puede estar tranquilo, que no hay ningún peligro, que hay diferentes elementos que lo pueden justificar, que uno es que no eyaculó y con el líquido preseminal es muy, muy difícil que haya un embarazo. Luego además el líquido preseminal se quedó dentro del preservativo y además tomaron la píldora del día después. Entonces con estos 3 elementos pues es que es imposible, ya es muy difícil solo con uno de ellos, pues teniendo en cuenta los 3 le podemos dar tranquilidad a este hombre de que no hay ningún peligro de embarazo. Y respecto a qué es lo que sucedió para que se saliese parte del preservativo, pues esto de que si se lo puso al revés es imposible, porque un preservativo si te lo pones al revés no se puede desenroscar. Entonces seguro que el preservativo se lo puso bien. El problema probablemente ha sido que el pene se quedó algo flácido y que eso hace que se pueda salir el preservativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que no vuelva a suceder? Pues hombre, es muy difícil que no controlar eso, ¿no? Pero bueno, yo le diría que no se preocupe, que siempre que se ponga el preservativo correctamente antes de iniciar el coito y que luego cuando ha acabado compruebe que está todo el semen dentro, que sujete el preservativo por su base al sacar el pene para que no se quede dentro de la vagina, yo creo que no hay ningún problema. Aunque en algunos momentos puede quedar un poco más flojo porque el pene sí es verdad que en algunos momentos del coito puede estar algo más flácido que al principio, yo creo que no hay ningún peligro y que puede estar tranquilo. Importante sujetar el condón antes de sacarlo. Es un error muy común, que cuando no estás acostumbrado a utilizar el preservativo, pues porque es las primeras relaciones sexuales o lo que sea, pues sacas el pene sin sujetar el preservativo por su base y se queda dentro. Entonces ahí se puede derramar el semen. Es muy difícil que se derrame dentro de la vagina, pero sí es mejor, es una mayor seguridad el sujetar el condón por la base del pene antes de retirar el pene dentro de la vagina y así no hay ningún problema. Bueno, pues esperemos que Juan Pablo haya sentido resuelto ya su caso y hoy vamos a hablar de diferentes cuestiones, pero una que yo creo que mucha gente sigue siendo una de las preguntas estas casi de la humanidad. ¿El tamaño importa? ¿Importa o no importa, Arcaiz? Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Yo creo que los 3 temas que vamos a tocar hoy van a acabar en una misma conclusión. Pero bueno, vamos a empezar con este tema, que es el tamaño importa, que hay mucha gente que lo pregunta, lo sigue preguntando, el tamaño importa. Bueno, yo, antes de empezar, decir que es muy subjetivo el decir si el tamaño importa o si cualquier cosa importa, ¿no? Porque lo que para mí puede ser muy importante, para ti no, o para el de allí sí, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo. Y si para una persona el tamaño es importante, y ahí no le podemos dar más vueltas, ¿no? Pero yo lo que sí voy a plantear aquí o voy a exponer son varios datos objetivos, aquí no caben subjetividades, y que sí pueden dar a interpretaciones subjetivas. Entonces los voy a ir exponiendo y a ver la gente qué opina, ¿no? El primero de ellos es que la mayor concentración de terminaciones nerviosas en los genitales femeninos está en el clítoris. Entonces, si ahí es donde hay más terminaciones nerviosas,
¿Es tan importante el tamaño? Pues hombre, se puede hacer una interpretación subjetiva de este dato objetivo, que es que no es importante el tamaño, es que no es importante ni siquiera la erección y ni siquiera el pene, porque realmente la estimulación del clítoris no se realiza con el pene, se suele realizar con las manos, con la lengua. Entonces, más que el pene, es más importante para que la mujer disfrute saber utilizar bien los dedos o saber utilizar bien la lengua, ¿no? Un segundo dato también objetivo, si ya nos metemos en lo que es ya la vagina y dejamos el clítoris a un lado, es que la mayor concentración de terminaciones nerviosas en la vagina está en su entrada. Entonces, según este dato objetivo, podemos hacer una interpretación subjetiva. Si la mayor concentración de terminaciones nerviosas está en la entrada, la largura del pene no puede ser importante, porque la mayor estimulación se hará al entrar, Pero ¿no? el grosor sí. Pero puede ser que el grosor sí. Entonces sacamos un tercer dato más. Otro dato objetivo es que la vagina es completamente flexible. Es tan flexible que puede aguantar un tampón dentro de ella sin que se escurra, o incluso puede contraerse los músculos para que no deje entrar a un pene, ¿no? Como le pasa a las mujeres que sufren de vaginismo, ¿no? Y también se agranda tanto como para que pueda salir un bebé por ella, ¿no? Entonces, si la vagina es tan flexible, también será flexible con el pene que entre. Entonces, este dato objetivo nos puede dar la interpretación de ¿el grosor importa? Pues si se va a adaptar a cualquier pene que entre en ella, pues no debería ser importante, ¿no? Y como último dato, que también es un dato objetivo, es que aproximadamente el 70% de las mujeres no llegan al orgasmo solo con la estimulación coital. Necesitan una estimulación extra del clítoris, ¿no? Entonces, ese 30% de mujeres que sí llegan al orgasmo con el coito, la mayoría de ellas aseguran que el tamaño no es importante para llegar a ese orgasmo, ¿no? ¿Por qué? Pues hombre, cogiendo los datos anteriores, pues porque probablemente su estimulación venga por una estimulación del clítoris indirecta, digamos, pues por el pubis, en algunas posturas o así, que también por la estimulación de la entrada de la vagina, o también la flexibilidad de esa vagina, claro, ¿no? Que lo que entra se está adaptando a ese pene y que tampoco es determinante. Entonces, estas mujeres que llegan al orgasmo con el coito parecen asegurar que no es importante el pene, el tamaño del pene para llegar a ese orgasmo. Un dato objetivo, ¿no? Pero entonces hablamos, cuando nos preguntamos el tema del tamaño, de autoestima masculina, de tema psicológico, ¿no? Al final. Sí, yo creo que más la importancia que tiene el tamaño del pene yo la canalizaría por dos ideas, ¿no? Una es, pues, por los clichés que hay de los penes grandes, de las películas porno, de las fotos eróticas, que nos hacen pensar que los penes son de un tamaño exagerado, ¿no? Y luego los hombres, si se centrasen en el placer que sienten ellos, estarían tranquilos porque todos los hombres están seguros que no hay ninguna relación con el tamaño de su pene con el placer que pueden obtener, ¿no? Pero sí lo relacionan con el placer que pueden proporcionar. Si cogemos estos datos y los analizamos, tampoco debería tener relación, ¿no? O sea, a mí sí me parece que es un poquito más con el autoestima de los hombres, estas ideas que tienen de que el pene grande funciona mejor que un pene pequeño. El compararse muchas veces, es muy malo. Eso es, y como hemos hablado antes también, el saber usarlo, ¿no? Yo creo que más que el tamaño, yo creo que es mucho más importante saber usar una herramienta más que el tamaño de la herramienta, y además no solo la herramienta del pene, que pensamos que el pene es la herramienta más importante del hombre para dar placer, y no es así. Es más probable que sean herramientas más importantes las manos o la lengua, ¿no? Claro, y